Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico y coach de vida. Y una vez más nos encontramos otra vez en este espacio de reflexiones cortas de domingo, siempre tocando temas de actualidad, tocando temas que son importantes para tu desarrollo como persona y como individuo dentro de la sociedad. Que se da esta oportunidad. Y el día de hoy vamos a tocar un tema importante que tiene que ver con este contexto de pandemia, pero que trata de uno de los trastornos psicológicos que es, digamos, muy difundido a nivel de todo el mundo y que en este contexto específico se ha visto más elevado, los casos se han disparado muchas veces y se necesita darle más tratamiento. Es una patología que, si bien es cierto, siempre ha existido, en este contexto específico se ha multiplicado y genera un nivel de preocupación porque muchas veces las personas no tienen los recursos psicológicos suficientes para poder hacerle frente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la depresión, una de las patologías más recurrentes en cuanto que son las consultas, eh, un, un trastorno que ha cobrado relevancia en este contexto de pandemia y que está generándose junto con el estrés, junto con la ansiedad, una especie de tríada muy nociva para todas las personas, dado que el contexto todavía continúa y hay cierto nivel de inseguridad, de incertidumbre, sobre todo cómo afrontar el tema de la enfermedad en caso de darse, sea en uno, sea en la familia, sea en el contexto cercano. Y todo eso genera una serie de estados alterados. Y hoy día vamos a hablar pues de la depresión. Ya hablamos de la ansiedad hace unas transmisiones pasadas, hace unos domingos. Y el día de hoy vamos a hablar de la depresión. Definiendo un poco qué es la depresión, es un estado emocional que se caracteriza por sentir tristeza, por tener una sensación de abandono, tener una sensación eh, de no estar protegido, no poder protegerse, de ser dejado de lado muchas veces. Se mezclan algunos otros sentimientos, como por ejemplo un principio la ira, la cólera, pero después el tema es que la sensación de abandono, de falta de protección, de una visión negativa del porvenir, recala mucho y se vuelve un estado presente en la persona. De algún modo, ese estado emocional llega a irrumpir e interrumpir en el devenir normal de la persona, lo cual ya lo vuelve un caso de atención y lo vuelve también un trastorno como tal, lo que es el trastorno de la depresión. Entonces, si bien es cierto que hay elementos y hay situaciones en la vida que nos van a llevar a un estado de tristeza, hablar de la depresión es hablar de algo mucho mayor. Es hablar de que no podemos contener esa emoción, esa sensación de tristeza, de desamparo, de un modo adecuado. No es que no lo sintamos, es que lo sentimos, pero se alarga en el tiempo. Eso es la depresión. Entonces, cuando uno no puede, ante un hecho, que pueden haber muchos, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, la pérdida del trabajo, el rompimiento de la separación de una pareja, independientemente del estatus en que estén, sean casados, sean convivientes o simplemente sean enamorados. Entonces, todas estas cosas que generan pérdida, que tienen que ver mucho con la pérdida de algo, de una situación o de un estatus, genera un sentimiento de tristeza. Y eso es normal. Lo que no es normal y lo que pasa ya a ser depresión es que esta sensación de tristeza
esta sensación de desesperanza, de amparo, se vuelva crónica y no puede ser contenida en el tiempo por uno. Cuando uno no posee los recursos psicológicos suficientes, la personalidad fuerte, digámoslo así también, entonces cuando es muy sensible emocionalmente, estas situaciones pueden generar una depresión, dado que no se cuenta con los recursos, dado que la visión se vuelve oscura, se vuelve negativa y se comienza a manifestar de modos muy precisos, sobre todo conductualmente, que recordemos que todo tema que tenga que ver con conducta, tu expresión conductual, es lo que a nosotros nos va a indicar que hay un estado de trastorno presente a nivel psicológico. Entonces, en el tema de la depresión, hablando del ámbito de adultos, lo más usual es que la persona comienza a cambiar su rutina normal, su rutina habitual. Ve con cambios de repente de desaseo, no le ve sentido a arreglarse, asearse. El tema del orden, comienza a ser una persona desordenada, no le importa que las cosas estén ordenadas. Puede recalar también el tema de su propia alimentación, se descuida mucho en la alimentación, y también el tema de la emisión de los pensamientos y el fraseo que hace, es decir, lo que comunica. Ya se comienzan a volver repetitivas frases como la vida no sirve, no sé para qué estoy vivo, nada va a cambiar, todo sigue igual, todo es una desgracia, etcétera, etcétera. Y se vive lo que se dice. Y los pensamientos son de ese tipo, son pensamientos grises, son pensamientos muchas veces irracionales, son pensamientos que denotan una sensación de desesperanza aprendida, que es una figura en la cual uno ha aprendido a no tener esperanza, a no pensar que puede haber cambios, y simplemente se queda en el plano de no se puede hacer nada, todo esto es así, no, por más que yo intente hacer algo no lo voy a cambiar. Entonces eso se llama desesperanza aprendida. Se da en muchos contextos, sobre todo en contexto familiar. Recordemos que la familia es el primer círculo social que tenemos y aprendemos muchas cosas y replicamos muchas cosas también. Entonces, eso en el nivel de adulto, que es normalmente lo más común, lo más identificable. A nivel niños, si bien es cierto, hay un cambio también en la conducta habitual del niño, hay un punto muy notorio, que es que el niño se vuelve irascible. Sí, o sea, el niño como el adulto no manifiesta sus emociones igual, porque el niño las tiene más vívidas, las siente más a flor de piel. Entonces, un niño que de repente jugaba muy tranquilo y comienza a romper las cosas, los juguetes, a patear, a gritar, y no ha sido una conducta habitual en él, puede ser un claro síntoma de que el niño está deprimido y que hay alguna situación que hay que sondear en el entorno, de la familia sobre todo, que el niño no puede controlar y no puede manejar. Entonces hay que tener mucho cuidado que las formas agresivas que tenga el niño de manifestarse o de interactuar con los miembros de la familia no necesariamente van a corresponder a un grado de ira o de cólera como en el adulto, o a manifestar una impulsividad desmedida, o como se suele decir coloquialmente, es que es colérico o es que es malcriado. No, no necesariamente tiene que ver con eso. Puede ser que el niño esté pasando por un principio o una depresión y nosotros no lo identifiquemos como tal. Y en ese caso hay que sondear, hay que averiguar para ver cuál es la causa. Porque de repente uno como adulto no lo percibe, pero el niño sí lo percibe. Y la situación, pongamos un ejemplo, una discusión muy fuerte entre los padres de la cual el niño se haya sido partícipe. Entonces, de repente el niño es muy tranquilo, juega muy alegre y de un momento a otro
Se le ve que comienza a chancar los juguetes, se le ve que comienza a gritar de la nada o a tirar los juguetes, o si dibujaba bonito, comienza a rayar las hojas o romper las cosas. Entonces, si eso se da posterior al evento que el niño ha presenciado, que en este ejemplo es la discusión fuerte de los padres, el niño va a tender a votar de repente, e indicar, hey, estoy triste porque esta situación no quiero que se dé, y cambia su conducta. O también de repente en algún momento u otro lleva muy tranquila la relación con papá, con mamá, y de repente en la discusión el niño se identifica pues mucho con alguno de los dos progenitores, y después de la discusión comienza a ser agresivo con la contraparte que él cree que es el agresor, que él cree o ella cree que puede ser la persona que ataca a su objeto amado, como se habla en lo que es la psicología psicodinámica. El objeto amado es el padre al cual uno le profesa más afecto de niño, normalmente. Entonces, y ponerse, si bien el celo es normal, pero cuando ya hay un tema de conducta agresiva recurrente, eso puede ser una forma de decir, no quiero que la agredas, yo la defiendo, pero también yo me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo triste que tú seas así. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recuerden, los niños son seres que están en evolución y en construcción de su personalidad. Entonces, no sienten igual que nosotros, no expresan igual que nosotros. Y en contextos específicos como pandemia, que es una situación que nunca hubieran esperado vivir, específicamente ellos, porque creo que nadie, pero los adultos tenemos, digamos, de algún modo más recursos para sobrellevarlos, los niños no. Los niños están recién en desarrollo, están cogiendo y captando todas las experiencias para integrarlas a su evolución como seres humanos. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestros niños porque esos cambios bruscos de conducta pueden deberse probablemente a un estado depresivo que se está instalando. Ahora, la depresión no es uniforme, la depresión tiene grados, puede ir desde una leve, una moderada, una severa. Y si bien es cierto, la depresión, hasta cierto punto, los rasgos depresivos pueden ser manejables, una depresión de fondo es un tema que sí tiene que ser totalmente trabajado con ayuda profesional. Una depresión leve, por decir, puede durar quizás un par de semanas. La persona, como ya comentaba antes, tiene unos rasgos definidos, tanto a nivel conductual como a nivel fisiológico. A nivel del cuerpo, la persona normalmente ya no mira los ojos, hunde la mirada en el piso, se encorva, actúa como si le pesara la vida. Y esos son indicadores de depresión. A nivel conductual, como ya comenté, los hábitos cambian. Hay falta de cuidado personal, falta de cuidado en la alimentación, eh, desorden y ninguna intención de querer cambiar las cosas. Los pensamientos son pensamientos rumiativos, es decir, se piensa una y otra vez en lo mismo, y lo que hace eso es generar más pensamientos negativos y aumentar el grado de depresión. En una depresión leve, las personas pueden de algún modo todavía controlar, no va a durar mucho tiempo, pero cuando estamos hablando de depresión moderada, depresión severa, ya estamos hablando de un estado de trastorno psicológico que ya tiene que ser llevado por un profesional. En algunas ocasiones tiene que ser un acompañamiento multidisciplinario, es decir, tiene no solamente que ir a ver a un psicólogo, tiene que ir a ver a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque los estados depresivos de moderados a graves o a severos, lo que surgen es que ya hay un nivel fisiológico también involucrado. Ya, ya no es solamente el hecho de que es un tema que se queda en el pensamiento, en la parte psíquica. Es un tema que ya está afectando también al cuerpo. De por sí, una persona con una depresión moderada severa suele dormir mucho sin tener una causa base.
suele comer muy poco. Entonces, ya esos estados necesitan ser tratados. Por un lado, a nivel psicológico, con el psicólogo tiene que ir evaluando, tiene que hacer terapia. Y por el lado del psiquiatra tiene que tener medicación de antidepresivos. No es lo ideal estar dependiendo de una pastilla porque son pastillas que afectan al sistema nervioso, pero en esos casos sí es necesario. Cuando estamos hablando de una depresión severa y ya grave, estamos hablando de que el acompañamiento y el trabajo tiene que ser constante, en el sentido de que si antes puede haber una periodicidad, prolongamos, de cada 10 días, cada 15 días o una vez a la semana, con una persona en un estado depresivo grave y severo, tiene que ser literalmente cada 2 o 3 veces a la semana y la medicación un poco más frecuente. ¿Por qué? Porque normalmente las personas con una depresión severa, una depresión que ya está llegando grave, ya no solo quedan en un tema de desgano, apatía, desinterés por lo que antes sentía, y un tema conductual. Ya comienza a generar pensamientos erráticos y muchas veces pensamientos suicidas, lo que se llama ideación suicida. ¿Por qué? Porque su psique está a un nivel tan alterada de que ya no le ve sentido estar vivo y se siente tan indefenso ante la situación que siente que ya no tiene ninguna opción de poder cambiar la situación o cambiar el modo en que está viviendo y lo que está atravesando, de que simplemente dice, ¿para qué estoy vivo ya? Mejor me elimino. Se siente inclusive como una carga para los demás. Entonces, en esos casos ya el tema de la terapia tiene que ser muy frecuente, digamos, interdiario, y la medicación también tiene que ser más fuerte quizás. Aparte de eso, también necesita un gran apoyo familiar. El soporte familiar y social es fundamental en este tipo de pacientes, porque son lo que de algún modo les va a ayudarse a sostener dentro de la vivencia en sociedad. Recordemos que, exceptuando los ermitaños, el resto de personas vivimos en sociedad, vivimos en grupo, y las personas con una depresión severa y grave no, lo que desean es justamente aislarse totalmente para poder llegar de repente a un punto de desaparecer. Entonces, el soporte familiar va a ser muy fuerte, pero también el soporte familiar tiene que estar preparado. Y es muy importante que la familia también esté en contacto con los profesionales para que pueda recibir las pautas adecuadas para poder ayudar a la persona. Porque si no, lamentablemente, lo que vamos a tener es que el soporte familiar, en vez de ser un factor de apoyo, va a ser un factor tóxico y vayan a acelerar lamentablemente un final que nadie desea. En este contexto de pandemia, tanto para niños como para adultos, ha sido muy difícil y ha recalado mucho el tema de la depresión porque el miedo permanente que se ha generado a nivel individual y a nivel social con tema de contexto de noticias, con el tema de los protocolos sanitarios, nos ha llevado a un punto muchas veces en el tema de esto no va a cambiar, no sabemos cómo afrontarlo, no había vacuna antes, ahora ya hay vacuna, algo se ha aligerado el pensamiento de, pucha, que estamos condenados, como si se exagerando, a desaparecer o enfermarnos y sabe Dios qué va a pasar. Entonces, en este contexto de pandemia, mucho han sufrido los niños, los adultos mayores, pero también nosotros los adultos que estamos en el medio, digámoslo así. Entonces, acá te quiero dar algunos consejos útiles para poder tratar de algún modo de darle la contra, de poder sostenerse frente a rasgos o a indicios de depresión. Como siempre, recuerda que estos consejos están orientados en el sentido preventivo, de que si identificas que puedes estar o que alguien en tu entorno puede estar entrando o haciendo un cuadro depresivo,
sobre todo si es una parte inicial que es muy leve, pero hay rasgos que te pueden decir eso, tengas en cuenta de que esto va a ayudar a ese nivel de prevención y un nivel de contención en un caso bastante leve, no muy crónico. Porque si estamos hablando de ya casos de una depresión severa o moderada, sí o sí tienes que tener la ayuda de un profesional de la salud mental, un psicólogo y un psiquiatra de ser necesario. Pero en los casos en que hay rasgos depresivos y en que veas que hay algún cambio de conducta que pueda orientarse hacia el lado de la depresión, lo que te sugiero es lo siguiente. Cuando estés teniendo esos sentimientos de tristeza, que son válidos, siempre recuerda que todo lo que sentimos es válido. Lo que digamos no es válido es alargarlo en el tiempo, porque eso es lo que degenera en un trastorno. Si bien es cierto, la situación te puede entristecer, lo que tienes que hacer es buscar motivos que te saquen de esa tristeza. Por ejemplo, si por el tema de pandemia no has podido ir a visitar a tus padres, si bien es cierto, te puede dar pena, pero hay alternativas para que esa tristeza, esa pena por ese hecho sea revertido. Y la virtualidad ayuda mucho en este caso. Realizar videollamadas, realizar llamadas sencillas, de repente en este contexto que las cosas están medianamente controlándose, poder ir a visitarlos con todos los protocolos, siempre teniendo presente que es mejor todavía, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias, mantener el tema del distanciamiento social. Pero el tema es que no se pierda el vínculo ni el contacto afectivo con tus progenitores o de repente con otro tipo de familiares con los cuales hayas estado acostumbrado a ir a visitar con frecuencia, a estar en contacto permanentemente. Eso es para ti. En el caso también de que de repente no tengas hobbies o actividades productivas antes incorporadas, las incorpores ahora. Por ejemplo, si tienes tiempo muerto, en vez de estar, como se dice, psicoseándote con ver que cifras de fallecidos, cifras de nuevos enfermos, la situación calamitosa en los centros de salud de tu país, ponerte a leer sobre otras cosas, cosas que te motiven, cosas que te gusten, tocar un instrumento si es que tienes un instrumento, escuchar música, siempre y cuando obviamente no des el tiempo a todo específicamente para eso, porque lo que te va a ayudar es el tema de dar tiempos medidos, es decir, tomar un orden. Y tener un orden es importante porque el orden te va a ayudar a cumplir metas a corto plazo o involucrar actividades a corto plazo que te puedan servir para salir justamente de ese estado depresivo en el cual puedes estar entrando o ya estás, pero que no es muy crónico, que es manejable todavía de modo individual. En el caso de los niños, es un poquito más trabajoso porque obviamente el niño al ser muy directo, al ser muy vívido, muy concreto, todavía no entiende bien el contexto. Entonces, primero que hay que explicárselo de modo sencillo. Segundo, que hay que generarle la confianza de que eso no le va a afectar de gran medida. Es decir, que si por un X caso un niño se llegara a contagiar de COVID, primero no va a tener no va a ser dejado de lado, no va a ser estigmatizado, que lamentablemente todavía se suele hacer, estigmatizar a una persona por una enfermedad, que eso es absurdo, y que va a contar con todo el soporte familiar emocional, que es lo más importante. O sea, se le puede tratar con medicinas, tratamiento fisiológico, pero más importante para el niño es el soporte emocional, porque eso le genera la seguridad de que no está solo, de que no ha sido abandonado. Y eso ayuda, y ya está visto, que el estado emocional, el estado anímico,
siempre va a influir en el tema de la recuperación de enfermedades, en esta también, que no es la excepción. Y también interactuar, en el caso de los niños, interactuar con ellos más, porque ahora ellos están más tiempo en casa. Entonces, ya no es la clásica rutina del pasado de que los padres a trabajo, los niños al colegio y se veían solamente 3 o 4 horas en la tarde-noche y así pasaban todos los días. Ahora no, entonces hay que involucrarse más con los niños. Recuerden que son sus hijos, no son un elemento solamente de la familia, son sus hijos y hay un vínculo fuerte, un vínculo sanguíneo. Entonces hay que hacer que esos vínculos sean resaltados para que les dé una fortaleza anímica, una fortaleza mental y psicológica y obviamente una fortaleza afectiva. Entonces el hecho de poder llevarlos a ciertos sitios con todos los protocolos de seguridad para evitar que se puedan enfermar, pero que no se vea ya tan interrumpida su rutina. Otra cosa es que también dentro de la interacción se hagan juegos que reten a sus habilidades, que les ayuden al desarrollo mental. No que simplemente se les ponga delante un televisor y se les deje horas de horas viendo dibujos o series o Netflix o, no sé, o otro tipo de cosas, porque eso realmente no ayuda mucho. Una cosa es distraerlos y otra cosa es que vayan a aprender de eso. Si bien es cierto, pueden ser muy llamativas las series, los dibujos, ellos no van a aprender mucho de ahí. Van a aprender más de la interacción que tengas tú con ellos, de los juegos en los que participes con ellos, de lo que tú le enseñes a ellos. Eso es la fuente real y primaria de educación para un niño. No la televisión o el Netflix o el Internet o los videojuegos, que también son causantes de otras patologías ya a nivel físico. Entonces, entendamos bien que la depresión es un tema muy importante a tocar y a poder manejar en la medida de lo posible. En estadios leves es perfectamente manejable a nivel individual, pero uno tiene que ser fuerte mentalmente y tener las armas. Si necesitas pedir consejos, pedirlos, pero a personas que sepan, porque muchas veces se les pide al entorno más cercano y puede haber mucha buena voluntad, puede haber mucha disposición, pero puede haber desconocimiento. Y el desconocimiento simplemente genera más desconocimiento. Y en los casos, como les digo, de una depresión moderada, grave, sí o sí tienen que recurrir a un profesional, un psicólogo y de ser necesario también a un psiquiatra. Recuerden amigos que siempre el soporte familiar es el soporte primario y es fundamental que ese soporte funcione de modo adecuado. Ok amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Obviamente era un tema un poco extenso porque había que puntualizar varias cosas y espero que como siempre les ayude mucho esta información que se les está brindando y si les gusta denle un corazón, compártanlo con quien vean que les pueda ser útil o que pueda estar necesitando una información de este tipo para que pueda mejorar su percepción de las cosas y pueda buscar la ayuda de ser necesario. Y como siempre digo, Dios mediante, nos encontraremos el próximo domingo en este canal haciendo estas transmisiones y que de a poco vayamos aumentando pues esta comunidad en la cual estoy muy agradecido de poder compartirles. Si tenemos amigos de Estados Unidos que nos estén viendo, feliz día de su independencia, porque hoy es día de la independencia de Estados Unidos. Y si tienen familiares que, bueno, son ya nacionalizados estadounidenses y se sienten más de estadounidenses, pues también háganle llegar los saludos desde este rincón del Perú, de este adorado y bellísimo país que es el Perú. Nada amigos, nos despedimos, un fuerte abrazo, Dios mediante, como digo, nos volveremos a encontrar el próximo domingo, siempre con temas interesantes y que aporten para tu desarrollo como persona y como individuo en sociedad. Un abrazo y hasta el próximo domingo. Bye.